Buenos días, Ángel. Buenos días, hermanos en Cristo. Qué alegría estar aquí. Qué alegría. Esta mañana fui el primero en llegar. Casi cada domingo es el caso. Y qué hermoso ir viendo cómo viene llegando cada uno de los hermanos, que viene llegando con el deseo de escuchar la palabra de Dios, que viene con el deseo de adorarle, que viene con el deseo de saber más de Él, de venir a servirle. Yo veo que vienen hermanos dispuestos, vienen a colocarse a sus lugares, a hacer lo que tienen que hacer para el Señor. ¡Qué bendición! Es una bendición verlos a todos ustedes, ver sus caritas, poderlos abrazar, poderlos saludar. Qué bueno que se fue el COVID, ¿verdad? Porque ahora ya nos podemos abrazar otra vez, ¿verdad? Sin miedo de nada. Se quedó el COVID. ¿Verdad? Qué bueno. La verdad no se fue, ¿verdad? Se quedó, pero pues ustedes saben lo que quiero decir. Entonces, hermanos, estamos ahora, el tema va a ser conscientes. La semana pasada estábamos hablando de agradables y fue por algo que yo vi en Romanos 12:1. Y conscientes es también la misma situación. Ustedes se van a dar cuenta de que Romanos 12:1, ¿verdad? Y creo que para cuando termine de hablar de todas estas cosas, lo van a tener completamente memorizado. Porque Pablo habla ahí de nuestro culto racional. Entonces, quiere decir que sabemos lo que estamos haciendo. Nuestro culto racional habla de algo que nosotros estamos con conocimiento de eso, exactamente, estamos conscientes. Y fíjese que yo me he dado cuenta de que de repente hay cosas que las hacemos porque no estamos conscientes. Entonces es necesario estar conscientes. Vamos a estar de nuevo en Josué 7, porque desde la semana pasada comenzamos ahí y creo la otra semana estaremos ahí todavía. Vamos a estar en una diferente sección, pero igualmente en Josué 7. Ustedes saben que ahí se relata, porque ya la leímos, la derrota de Israel en Ai. Y las instrucciones, hermanos, eran claras, ¿verdad? Era llevar a cabo la orden de Dios, pero no se llevó a cabo la orden de Dios. Ustedes lo saben ya. ¿Por qué es que fue tan difícil llevar a cabo la orden de Dios? ¿Por qué? Si se pone a observar el texto, se da cuenta que es simple y sencillamente porque no es nuestra naturaleza aceptar lo que Dios manda. No. O sea, nosotros somos contrarios a lo que Dios manda. Y cuando nosotros nos dicen, no haga algo, yo he notado esto, yo no sé si ustedes también. Cuando usted le dice a un niño, no haga eso, está pendiente en el momento en el que usted se da la vuelta para hacerlo. Y a mí no se me olvida que una hermana que no está aquí hoy, me dijo una vez, le dije, mire, su niño va a meter el dedo en el toma, en la corriente. Y me dijo, déjelo. Me dijo, a todos mis hijos, me dijo, los he dejado que metan el dedo, porque les pega el correntazo una sola vez y ya no lo vuelven a hacer. Pero yo decía, yo no podía dejar que mis hijos les agarraran el correntazo. Entonces yo no quería que les agarraran el correntazo. Pero la verdad, yo le dije al niño, no lo hagas, y él seguía metiéndole el dedo. Y verdad, delante de mí no le pegó el correntazo, pero seguramente después. Pero es esa naturaleza nuestra, de que se nos dice, no haga eso. Y eso queremos hacer. Eso no se hace. El Señor nos mete en este concepto de las cosas prohibidas, cosas que no podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, le dijo a Eva, para empezar, no debes comer. Y dése cuenta, hermano, no debes no quiere decir no puedes. Sí puede. Y también puede querer uno. Pero la cuestión es, no lo debes de hacer. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que yo no puedo volar, sí, es cierto, no puedo. Pero en cuanto a la ley de Dios, si nosotros decimos, no es que no la puedo obedecer, no es cierto, sí podemos. Y de hecho, debemos. Eso es lo que el Señor nos manda. Entonces, nos mete en este grupo de cosas que no debemos de comer, cosas que no debemos de hacer, cosas que no debemos de ver, ¿verdad? Cosas que no debemos tocar. Y porque la palabra va a encontrar que dice, ni aún toquéis. O sea que hay cosas que no debemos tocar.
Nos meten todas este montón de cosas, pero así como Eva no lo aceptó, nosotros tampoco lo aceptamos. No lo aceptamos, ¿verdad? La cosa se complica aún más cuando se habla de las cosas consagradas a Dios, cosas consagradas a Él. Fíjese bien que una cosa consagrada a Dios es algo que no se le está dando a ningún humano, no se le puede dar a ningún humano, es consagrado a Dios, ¿verdad? Son dedicadas a Dios, ¿verdad? Pero como a Dios no lo vemos, tenemos ese problema de darle las cosas que son consagradas a Él. Por ejemplo, los israelitas se les dio la orden de, ¿verdad? de consagrar animales, consagrar personas. Por ejemplo, cuando pasó lo del Éxodo, ustedes se recordarán, de repente yo hago esto de andarme metiendo en diferentes historias bíblicas y espero que me sigan el hilo. En el Éxodo, antes del Éxodo, pasó el ángel de Dios. Y ustedes saben que para que los primogénitos de los israelitas se salvaran, se tuvo que poner sangre alrededor de la puerta. Entonces, cuando se salvó los primogénitos, después de eso el Señor puso una ley y dijo: el primero de sus hijos, el primer varón, el que rompa matriz, ese es mío. Y de ahí Él apartaba gente para su servicio, el primer hijo de cada persona, de cada pareja. Y entonces eran consagrados. Y también se le dedicaban los primeros frutos, primicias. Yo no sé si ustedes están relacionados con el término de las primicias. Eran las primeras cosechas, los primeros animalitos que nacían, primicias. Al Señor se le daba lo primero, lo mejor. Y fíjate, hermano, que en medio de el Señor pedir esto consagrado a Él, Él pedía animalitos. Yo les dije la semana pasada, animalitos perfectos, bonitos, que no tuvieran defecto. Pero la gente no entendía el concepto de consagrado. Él decía: esto es un desperdicio. Quemar un animalito bueno, ¿verdad? Bonito, que no tiene defecto, que tiene precio. ¿Por qué? Porque entre más bonito, más gordito, más sin defecto, más vale. O sea, estaba quemando algo de valor para el Señor. Y entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a traer animales, cojos, tuertos, pues decía, pues, para quemar. Entonces, no importa, le voy a llevar, ¿qué importa que coges y le voy a dar fuego? ¿Qué importa que sea tuerto, que tenga defecto? No entendían el hecho de que el Señor no se le puede dar lo que nos da la gana. Al Señor se le tiene que dar lo que está consagrado a Él. Y Él pide de lo mejor. Y fíjese, creo que nosotros también en este tiempo tenemos este problema. Como les decía, Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuál es el sacrificio ahora? El cuerpo suyo. Amén. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Deben estar conscientes de que ustedes son el sacrificio que le están entregando al Señor. Y fíjese, de repente nosotros recibimos a Cristo, Cristo nos salvó y vivimos como nosotros queremos. Y hay un problema, porque le estamos quemando cojos y tuertos al Señor. Él quiere algo limpio, Él quiere algo puro, Él quiere algo bueno. ¿Cómo nos sacrificamos al Señor? Nos sacrificamos entregando nuestra vida, entregando lo que hacemos para Él, nuestros dones. Hablamos de los dones hace un par de semanas y, ¿verdad? Tenemos esta idea de que cuando nosotros ocupamos nuestros dones, otra vez, al Señor no lo vemos. Entonces creemos que no es para el Señor, creemos que es para la iglesia, creemos que es para la gente. Y este concepto equivocado a veces nos lleva a hacer las cosas mal. Por ejemplo, yo he sabido que muchos músicos, ¿verdad?, no los de nuestra iglesia, tienen el problema
de que creen que tocar la música, eso porque están aquí enfrente, y pastores también porque están aquí enfrente, ellos son los importantes. Que Dios nos libre de eso. Porque nosotros no somos los importantes. Nosotros solo somos un sacrificio a Dios. O sea que en realidad nosotros estamos aquí utilizando nuestros dones porque eso nos lo ha dado Él para Él. Lo estamos sacrificando. No es para endiosarnos nosotros. Si ustedes dicen, el pastor me gusta cómo habla, sí, pero pues no es para mí. Es para Dios. Para la edificación de su pueblo, de su cuerpo. No es para que me admiren a mí. Yo no soy nadie. Soy un sacrificio para ser quemado al Señor. Igualmente cada uno de ustedes con las cositas que ustedes hacen. Todo lo que hagan ustedes, todo es importante y todo es para el Señor. Y entonces, fíjese, de repente pensamos también, ¿verdad?, que es para nosotros y a veces pensamos es para la gente. O sea, dicen, es que la gente es desagradecida, entonces, ¿para qué ocupo el talento? Y dicen, bueno, es que yo ni tiempo tengo. Qué bonito lo que dijo mi hermano Israel ahora. Dijo que el Señor nos dé el tiempo. ¿Verdad? Fuiste tú el que lo dijo, ¿no? ¿O fuiste tú? Que el Señor nos dé el tiempo. Y creo que fuiste tú, hermano Israel, que yo oí que alguien lo dijo ahora. Que el Señor nos dé el tiempo, ¿verdad? Para poder hacer las cosas que necesitamos hacer. Que el Señor nos dé el tiempo, ¿verdad? Porque necesitamos entregarle nuestro tiempo al Señor para hacer las cosas que Él merece que hagamos. Pero la gente dice, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y fíjese, dicen que la gente es desagradecida y que no tienen tiempo. Y es cierto, la gente es desagradecida y es cierto, no tenemos tiempo. Todos estamos ocupados. Esta semana yo le llamé a un amigo pastor y le digo, mira, necesito que me llames a otros pastores porque necesito que me vengan a ayudar a lo que vamos a hacer en noviembre. Está lejos, es en Augusta. Y algunos tienen que viajar de aquí para... Yo tengo que viajar 2 horas y media y todos tienen que viajar. Entonces me dice, es que son bivocacionales. No pueden viajar. Y le digo yo soy bivocacional y estoy organizando toda la cosa. Así es. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que apartar el tiempo, porque es para el Señor. Lo tenemos que apartar. O sea, no es que yo esté desocupado, no es que yo pase en la casa sin hacer nada. Tengo trabajo de tiempo completo y soy pastor de la iglesia. Y además estoy organizando eso. Entonces estoy haciendo mi tiempo, ¿por qué? Porque es para el Señor, es un sacrificio. Y entonces, yo pienso que cualquiera, si tiene el deseo de darle al Señor, puede sacrificar su tiempo, sí puede, ¿verdad? Yo creo que no es que no puedan, es que no quieren, pero deben. Volvemos al concepto, ¿verdad?, de querer, deber y poder, ¿verdad? Una de las cosas, hermanos, que fortaleció mi fe, y creo que la de mi esposa también, que yo entendía al principio del ministerio, cuando yo no era pastor, pero servía en la iglesia, porque serví me dieron una placa por 10 años, me parece, de servicio, en grupo de jóvenes y otras cosas. Y yo lo primero que entendí, y me ayudó mucho, y espero que te sirva, te lo voy a regalar ahora. Esta es una cosa que llévatela y atesórala en tu corazón. Entiende que todo lo que tú haces en la iglesia no es para la gente, es para Dios. Amén. Todo lo que hagas en la iglesia no es para la gente, es para Él. Entonces, si la gente te trata como basura, que lo han hecho conmigo, me han tratado como basura, Bienaventurado. no me importa, Amén. porque no lo he hecho para ellos, Amén. es para Él. Amén. Entonces, la gente se beneficia, ustedes se benefician, yo me beneficio de lo que ustedes hacen, pero no es para mí ni es para ustedes, es para Dios. Amén. Es bonito que lo sepamos. Fíjese lo que hizo Acán. Acán, ¿verdad? Y tenía más cosas aquí, pero Acán sabía bien lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Él sabía, y si leen bien el pasaje, lo vamos a leer ahorita y pónganle atención, que habían cosas consagradas a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Apartado. Que eran apartadas para Él, eran de Él. Pero Él no quiso darle lo consagrado a Dios. Quiso quedárselo. Y nosotros podemos cometer ese error ahora.
¿verdad? Creo que no entendió la seriedad de no obedecer la orden de Dios. Esta es mi proposición para ustedes hoy. Yo les propongo que la conciencia de la gravedad de hacer lo prohibido y de tomar de lo consagrado te ayudará a obedecer a Dios como Él se lo merece. Se lo voy a leer una vez más. Yo les propongo que la conciencia de la gravedad de hacer lo prohibido y de tomar de lo consagrado te ayudará a obedecer a Dios como Él se lo merece. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a orar y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a estar en Josué 7, del 1 al 15 de nuevo. Cierren sus ojos, junten sus manos, hagan todo lo que hacen cuando ustedes oran y síganme en oración. Padre eterno, gracias. Qué bueno eres, Señor, qué hermoso. Señor, tan lejos y tan cerca de nosotros. En tu gloria, Padre, sentado, escuchándonos, Señor, como si estuvieras a la par de nosotros y también morando en nuestro corazón. Un Dios que está en todo lugar, que todo lo sabe, que, Padre, ¿qué más necesitamos teniéndote a ti? Gracias. Y Padre, que hoy logremos establecer una mejor conciencia de quién eres y de lo que mereces, para que nosotros podamos dártelo felices, que podamos dártelo como te lo mereces. Que podamos llevarnos de aquí, Señor, el concepto de lo consagrado a ti. Y que nos demos cuenta que nosotros mismos, Señor, somos algo que está entregado a ti y que debemos de administrar bien todos nuestros dones, todo nuestro ser, de manera de que tú seas honrado. Padre, estamos aquí para glorificarte. Que no sean mis palabras, Señor, que no sea yo engrandecido, ni ninguno de los hermanos que han trabajado el día de hoy sean engrandecidos, sino que tu nombre sea engrandecido, que tu nombre sea conocido, que todos a ti caigan de rodillas y te reconozcan, Señor, y que sean salvos por tu nombre a la manera que nos has salvado a nosotros. Bendito seas por todo lo que haces en este lugar. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que te lo pido. Amén. Vamos a leer todo, permanezcan de pie. No, siento feo no leer mi Biblia porque tengo la Reina Valera de 1960 y estamos leyendo de la Reina Valera contemporánea porque quería que ustedes leyeran de un lenguaje un poco más sencillo. Entonces, es la Reina Valera contemporánea, van a haber diferencias en las palabras. Si la están buscando digitalmente, la pueden buscar esa versión, y si no, van a estar en las pantallas. Todos juntos. Josué 7, 1. Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición, y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, nieto de Sabri y bisnieto de Seraf. Poco después, Josué envió a varios hombres de Jericó a Ai, que está junto a Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Ai. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todo el pueblo se fatigue. Bastará que vayan 2,000 o 3,000 hombres. Ellos podrán derrotar a Ai, porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar a Ai eran como 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de él. Los habitantes de Ai mataron a 36 hombres. A los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. Entonces Josué se rasgó la ropa, y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hacia el suelo delante del arca del Señor.
clamó: ¡ay, Señor, Señor! ¿Por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos botarán a la tierra. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu gran fama? El Señor le respondió a Josué: ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené, y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán, y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Así que levántate, consagra al pueblo y dile: purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice: hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Para mañana todos deben presentarse por tribus, y la tribu que el Señor elija se acercará y presentará a sus familias. Entonces la familia que el Señor elija se acercará y presentará sus casas, y la casa que el Señor elija se acercará y presentará a los varones. Y el que tenga en su poder lo que está bajo maldición deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. Esa es la porción de la escritura que el Señor tenía para nosotros. Pueden tomar asiento. Mucho de lo que dice ahí ya lo explicamos la semana pasada. Entonces, si usted viene por primera vez y siente que se me quedó algo, seguramente es porque está en el mensaje anterior. Para los que no lo saben, los mensajes yo los subo cada semana a la página de Facebook de Ágape. Y también están en el sitio de internet de la iglesia. Están grabados y subidos, así que ustedes pueden meterse a escucharlos. Entonces vamos a comenzar desde el versículo 1, pero desde una nueva perspectiva el día de hoy, para ver algo diferente que el Señor nos está mostrando a través del mismo pasaje. Fíjese cómo dice la primera parte del versículo 1. Miren en su Biblia. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición. Hermanos, los judíos eran como los bautistas. Sabían mucho de la palabra de Dios. Y ellos eran más exagerados todavía porque memorizaban más que nosotros. Leían más que nosotros. Ellos tenían buen conocimiento de la palabra de Dios. Fíjese que el capítulo 27 de Levítico, en la ley de Moisés, habla de las cosas consagradas a Dios. Y allí había instrucción general de lo que era rescatable y de lo que no era rescatable. Se lo voy a poner en pantalla. Hablaba también de las cosas que son destinadas a la destrucción y de las cosas que son consagradas. Levítico 27, 28 dice: no podrá venderse ni rescatarse nada que haya sido consagrado por completo al Señor. Fíjese bien, hermano, solo póngale atención ahí. No podrá venderse ni rescatarse nada que haya sido consagrado por completo al Señor. La semana pasada leímos que los metales preciosos
habían sido consagrados al Señor. O sea, cuando atacaron a Jericó, el Señor les dijo: van a encontrar oro, van a encontrar plata, van a encontrar bronce, van a encontrar hierro, es mío. Estaba consagrado al Señor. Y les voy a adelantar algo que vamos a leer la otra semana. Lo que tomó acá, o sea, el Señor ya dijo en este pasaje que hemos leído hoy, que ha tomado, pero ustedes no saben qué. Lo que ha tomado es eso, los metales y un manto. Pero los metales serán consagrados al Señor. Y aquí dice, fíjese en Levítico, que no podrá venderse ni rescatarse nada que haya sido consagrado por completo al Señor. O sea, él sabía que no podía rescatarse. Él lo trató de rescatar. No es para el Señor, es para mí. Se lo trató de guardar. Y no se podrá vender tampoco. O sea, él no se podía quedar con ese oro, con esa plata, con ese bronce, con ese hierro, quedarse ahí y no hacer nada. Pues seguramente lo iba a vender eventualmente. Entonces, no se puede vender, no se puede rescatar. Dice, trátese de hombres, de animales o de terrenos. Fíjese, yo le hablé ahora ya de Éxodo. Ahí es hombres. El primero es no rescatable. El primero de cada hijo, el hijo varón primero, es del Señor. Dice, no es rescatable. O de terrenos de su posesión. Y fíjese, la palabra a veces nos da lineamientos generales. Aquí está hablando de hombres, animales, terrenos. Está hablando de lo más grande. No está hablando de lo más chiquito. Pero dice, no importa lo que sea, no importa qué tan grande sea. No importa que sean terrenos, no importa que sea una finca, ¿verdad? Si es consagrado por completo al Señor, no es rescatable, no es vendible, es del Señor. Dice, todo lo consagrado por completo al Señor es una ofrenda santísima, santísima. Está apartado para Él. Entonces, lo primero que quiero que ustedes entiendan hoy, porque uno puede decir, pobrecito Alcán, que quizás no sabía, sí sabía. Y ese es el problema. Y yo creo que es el problema de nosotros también. Ahora temprano estábamos hablando con Víctor, ¿verdad? Y yo le digo, estamos en un lugar donde ¿quién no ha oído de Jesucristo? ¿Quién no ha visto un crucifijo y se ha preguntado quién es ese que está ahí? Estamos en una cultura donde todo el mundo ha oído de Él. Entonces no es que la gente no sepa, es que la gente no quiere, ¿verdad?, hacer lo que el Señor le está mandando. Porque el Señor manda a toda la gente a arrepentirse. Y eso es lo que dice la palabra. El Señor manda a todos a arrepentirse. Y la gente no quiere arrepentirse, pero sí sabe. Con Él era evidente que por la raza, ¿verdad?, y por la cultura, sabía lo que estaba haciendo. Sí sabía. Y entonces Él pecó con plena conciencia de lo que Él estaba haciendo. Plena conciencia. No respetó a Dios y no pensó en los demás. Fíjese que en vez de hablar de lo prohibido y lo consagrado, vamos a ponerlo todo bajo una sola sombrilla. Vamos a hablar de pecado. 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 Entonces, la primera cosa que vamos a aprender hoy, punto número 1, lo voy a tener en pantalla, necesitamos conciencia de que nuestro pecado afecta a otros. Afecta a otros. Porque inmediatamente después de que el Señor les dice qué es lo que Acán ha hecho, miren lo que dice en el versículo 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una grave falta porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición. ¿Qué dice inmediatamente después? Acán era hijo de Carmi, nieto de Sabdi, bisnieto de Será. Ya chorreó a toda la familia. Y fíjese que yo cuando yo leí eso, me sorprendió darme cuenta de que en realidad nosotros estamos siempre enseñándole a nuestros hijos a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque se llevan el apellido de todos nosotros. Y fíjese, mi mamá me decía constantemente, yo no entendía eso porque
cuando yo no era creyente cuando venía creciendo, y entonces yo decía, yo soy yo y yo no tengo que rendir cuentas por toda la familia. Pero sí rendimos cuenta por toda la familia. Mira el hijo de aquel lo que anda haciendo, mira la hija de aquella. O sea, rápido nos conectan con nuestro padre y con nuestra madre y con nuestro abuelo y con nuestro bisabuelo. ¿Qué tiene que ver el bisabuelo? El hombre muerto y enterrado y ya salió a bailar. Dice que es hijo de Carmen, nieto de Sati, bisnieto de Será. Como que si chorrear a la familia no fuera suficiente, chorreó a toda la tribu. Porque fíjese, ahí dice, Acán de la tribu de Judá, o sea, se llevó a toda la tribu también, no se llevó solamente a la familia. Y fíjese, cuando les estoy hablando de deshonrar el nombre de alguien, la tribu de Judá era la más importante. Ustedes métanse en número 2 si quieren buscar, y van a encontrar que el ejército de Judá es el que iba al frente en las batallas. Usted busque en números 10 y se van a dar cuenta que la bandera de Judá, fíjese bien, le va a dar escalofrío lo que les voy a decir. La bandera de Judá era lo primero que miraban los enemigos que el Señor iba a destruir. Imagínense ver el estandarte de Judá y saber que viene la destrucción. Y fíjese que eso tiene un significado espiritual. De la bandera de Judá provino el Salvador. Y de la bandera de Judá es que tiemblan los demonios cuando viene acercándose. ¿Se puede imaginar qué poderoso es eso? Encochinó a toda la tribu. Acán de la tribu de Judá. Pero falta más. Fíjese cómo le dijo Dios en versículo 11. Levántate. ¿Quién ha pecado? Israel ha pecado. ¿Se han dado cuenta que cuando alguien comete un crimen, dicen, Carlos Suárez, de origen mexicano, se llevó a toda la raza? ¿Sí o no? Salvadoreño, hondureño, y se llevó a todos. Ahí quedamos mal, todos los del pueblo. Esto es lo que hizo este. Sus actos afectaron al pueblo entero. Fíjese lo que dice en versículo 5, dice, los habitantes de Ai mataron a 36 hombres, a los demás los persiguieron hasta las canteras, los derrotaron en la bajada, y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. O sea, no solamente hizo quedar de nombre a su papá, a su abuelo y a su bisabuelo, no solamente hizo quedar mal el nombre de su tribu, no solamente hizo quedar mal a toda su gente, al pueblo entero de Israel, sino que también 36 hombres murieron, o sea, perdieron la vida. Su pecado hizo que otras personas salieran muriendo. Y a mí me parece interesante que cuando dice murieron 36 hombres, nosotros pensamos que murieron 36 hombres, pero no estamos pensando en que esto es una onda expansiva. Madres se quedaron sin hijos. Si eran cabezas de familia, esposas se quedaron viudas, hijos se quedaron huérfanos. Y ustedes no saben lo que era en el tiempo de la Biblia quedarse sin marido. Eso era lo peor. Las mujeres dependían del hombre. Ya no es como ahora que yo veo a las mujeres estudian, trabajan y ganan más que los hombres. Eso no era así en ese tiempo. O sea, tenemos que contextualizar lo que la Biblia está diciendo. Se murieron 36 hombres, 36 familias quedaron desprotegidas. Fíjese, como si eso no fuera suficiente. Dios mismo estaba enojado con todo el pueblo. Con todo el pueblo. Yo creo que la mente de acá no es muy diferente de la mente de la iglesia de hoy. No nos damos cuenta que los actos de uno afectan a todo el cuerpo de Cristo. A todo el cuerpo de Cristo. Unos cuantos pastores son ladrones
Y dicen, los pastores son ladrones, o sea, todos, ahí nos vamos en una sola bolsa, todos. Tiene que ver con pasar. Todos, ¿verdad? Unos empleados de iglesias son abusadores sexuales y ahora dicen que toda la Convención Bautista del Sur es abusadora. Yo no sé si han visto las noticias. Nos han desacreditado a todos. Hermanos, los bautistas somos la denominación evangélica más grande de todo el mundo. Traje unos números aquí. Hasta el año pasado, cuando, ¿verdad? Ya había pasado COVID, ya había medio pasado COVID y ya teníamos el número de todas las iglesias que cerraron, porque muchas iglesias cerraron por COVID, quiero que sepan. Después de toda la desgracia y toda la iglesia que cerraron, quedaban, hasta el 2021, 47.614 iglesias bautistas en los Estados Unidos. 47.000. El 15.3 de la población de los Estados Unidos es bautista. Esos son 50 millones de hermanos bautistas cristianos. Según el New York Times, los líderes bautistas, pastores de jóvenes que han cometido crímenes sexuales, son unos 400. Haga la cuenta usted de cuánto es 400 dentro de 50 millones. El porcentaje, se lo calculé, es el 0.00008. No es ni el 1%. O sea, yo no estoy disminuyendo el pecado de ellos. Lo que estoy diciendo es que un pequeño número de corruptos hijos del diablo nos están haciendo quedar mal a todos. Sí, los actos de nosotros afectan a otras personas. Tenemos que estar conscientes de eso. Nosotros como cristianos, fíjese, y cuando la convención, ¿qué pasó? La convención es acusada y entonces la gente se comienza a desafiliar de la convención porque no quieren que piensen así de ellos. Comienzan a dar menos dinero y ahora la convención lo que hace es juntar dinero ¿para qué? Para preparar a las iglesias, para fortalecer a las iglesias y para mandar misioneros. ¿Quién está sufriendo? El mundo que no conoce a Jesucristo y la iglesia que quiere crecer y prepararse. Esos son los que están sufriendo. Es una inconsciencia que el pueblo de Dios sufra por alguien que no tiene conciencia del pecado. Entonces necesitamos estar conscientes. Necesitamos estar conscientes. Ahora vimos con una frecuencia a jóvenes cristianas que se están dejando llevar por una línea libertina de pensamiento, el pensamiento moderno, y dicen mi cuerpo, ¿verdad? Mi decisión. No, pero sí, es tu cuerpo, pero estás decidiendo sobre un niño que no ha nacido, estás decidiendo sobre los nietos de tus padres, o sea, estás tocando la vida de otra gente, estás sufriendo el cuerpo de Cristo entero. Si eres cristiana, todo el cuerpo se está doliendo por esta clase de actos. El pecado tiene ese efecto dominó. Te bota a uno y nos bota a todos. Pablo dice, ¿quién de ustedes dice, sufre, yo no sufro? Hermanos, a mí me duele cuando yo miro a uno de ustedes caer. Me duele. No queremos ver a nuestros hermanos felices. Los queremos ver en conexión con el Señor. Trabajamos duro para eso. A mí no me causa ninguna gracia el pecado. De repente me van a ver serio cuando me dicen, no, fíjate que vimos aquello, hemos chupado, y todos se ponen contentos, se les da risa, y a mí no me da risa. A mí no me da risa. Porque el pecado de uno nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Hay gente que no tiene esa conciencia de que el pecado afecta a otros. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben, un ejemplo gracioso. Ustedes saben que las parejas pelean todo el tiempo. Todo el tiempo pelean las parejas, ¿verdad? Una pareja recién casada, que todavía no sabían cómo llevar esto de las discusiones, se pelearon fuerte. Y entonces la esposa se enojó tanto con el esposo que se fue de la casa. Y el esposo, cuando vio que se estaba poniendo noche y no llegaba, le comenzó a llamar y no le contestaba.
Y ese hombre no podía dormir de ver que no llegaba la esposa. Como a las 8 de la mañana llega la esposa. Y el esposo enojadísimo le dice, ¿dónde estabas? Le dice, me quedé con una de mis mejores amigas. Y no se quedó tranquilo. Y, ¿verdad? Se fue a llamar por teléfono. Y llamó a las 3 mejores amigas de ella. 2 le dijeron que ahí no se había quedado. Y la tercera que llamó le dijo, sí, aquí se quedó. Ay, descansó su alma en paz. Siguiente fin de semana, otro pleito. Y ahora él dijo, no, ya no me va a dejar a mí aquí en la casa encerrado. No, ahora el que me voy soy yo. Y se fue. Y la dejó a ella sola en la casa. Y la mujer, cuando vio que estaba oscuro y que no llegaba el marido, dijo, ¿y este dónde se ha ido a meter? Y comienza a quemarle el teléfono. Y no le contestó, hizo lo mismo, se la desquitó. Llega a las 8 de la mañana, igual que ella. ¿Y dónde estaba? Le dice ella. Le dice, me quedé con uno de mis mejores amigos. Y ella no se quedó en paz con la respuesta tampoco. Cuando el hombre llegó en la tarde, estaba más enojada que el fin de semana. Y le dice, ¿qué pasó? Le dice, ¿por qué estás enojada? Llamé a tus amigos para ver dónde te habías quedado. 7 dicen que te quedaste donde ellos. Y 3 dicen que todavía estás dormido. Y los hombres somos solidarios, hermanos. El pecado de uno hizo pecar a 10 más. Mintieron. El pecado de uno afecta a otros. El pecado de uno afecta a otros. Punto número 2. Necesitamos conciencia de nuestro pecado, ¿verdad? Porque afecta a otros, pero también porque puede pasar desapercibido. Si no estamos pendientes, si no estamos conscientes, se nos puede pasar por alto el pecado. Versículo 2, Josué 7, lo van a tener en pantalla. Dice, poco después, Josué envió a varios hombres de Jericó a Ai, que está junto a Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Ai. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todo el pueblo se fatigue. Bastará con que vayan 2,000 o 3,000 hombres. Ellos podrán derrotar a Ai, porque los de allí son pocos. Fíjense que en el capítulo 6, si ustedes leen lo que es la antesala de lo que está sucediendo en el capítulo 7 hoy, van a ver un Josué que sigue la guía de Dios, que escucha la voz de Dios, que le obedece, que le pregunta. Pero llegando a dése cuenta cómo comienza el capítulo 7. Ahí no hay ninguna comunicación con Dios. No le pregunta nada. Él toma su propia decisión. Él dice, miren ustedes, vayan ahí, me la espían, me dicen qué es lo que hay. Llegan los espías, hombres comunes y corrientes, le dicen cuál es, ¿verdad? Y fíjese bien, la estrategia militar es lo contrario de lo que Dios hace. Porque si un militar de nuestro tiempo hubiera querido observar la manera de tomar a Jericó, nunca se le hubiera ocurrido darle vueltas y gritar para que se cayeran los muros. Nunca hubiera hecho eso. Hubiera pensado qué tipo de armas iba a ocupar para destruir un muro. Hubiera pensado cómo iba a infiltrar a gente, un comando adentro para comenzar a matar y abrir las puertas. Hubiera buscado otra manera. La estrategia militar no va con la mente de Dios. La estrategia militar es humana, pero el Señor ocupa herramientas diferentes. Y viene este hombre y no le pide consejo a Dios, sino que él decide. Vienen los hombres y dicen, no, manda unos 3,000. Y él hace lo que los hombres le dicen, los consejeros. Seguir el consejo humano, hermanos, no es bueno. Los hombres somos falibles, pero el consejo de Dios es firme. Y vemos a alguien que no tomó en cuenta lo que Dios quería hacer.
Y fíjese, yo me pongo a pensar en nosotros. Por eso es importante que nosotros todo el tiempo leamos la palabra de Dios. Todo el tiempo la meditemos. Todo el tiempo escuchemos mensajes. Porque eso nos mantiene conectados con Dios. Nos mantiene pensando en lo que Dios haría en la situación. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de sus mensajes. Dios nos da indicaciones. No podemos tomar las decisiones nosotros solos. Y Él prescindió de todo eso. Hasta la oración. Primeramente la oración. Orar es necesario, comunicarnos con el Señor. El viernes tuvimos un tiempo excelente de oración. Un tiempo hermoso. ¿Verdad? Nos conectamos con el Señor. Los invito, ¿verdad? A los que no lo han hecho todavía, que se metan el viernes. Tenemos un tiempo excelente, una buena enseñanza y ese tiempo de oración, ¿verdad? Que es necesario para mantenernos conectados con el Señor. Entonces, fíjese, ¿por qué necesitamos estar conectados con el Señor? Porque sin la guía y el consejo de Dios, nuestro pecado puede pasar desapercibido. Él no se dio cuenta de que no estaba conectándose con el Señor. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si Josué, el líder de la nación, hubiera orado? Yo creo que no hubiera pasado más allá el pecado de Acán. Yo pienso de que, no sé, ¿verdad? No sé si el Señor le hubiera dicho, estoy enojado, antes de mandar a atacar, no se hubieran muerto los 36. Esa es mi manera de pensar. Se hubiera evitado una masacre, se hubiera evitado una desgracia. Pero tuvo que hacerse las cosas de esta manera. Debemos de estar conscientes de que necesitamos la comunicación con Dios constantemente, su guía, ¿verdad? Su consejo, para no pasar por alto el pecado. Número 3, necesitamos conciencia de que el pecado trae serias consecuencias. Sí trae serias consecuencias. Acán tenía conocimiento. Si por alguna razón él hubiera desconocido el Levítico, ustedes y yo leímos la semana pasada de que Josué fue claro con todo el ejército en decirle cómo era que iban a hacer las cosas. Él se aseguró de decirle qué es lo que iban a hacer y qué es lo que no iban a hacer. Si acaso no hubiera escuchado tampoco ni a Levítico ni a Josué, yo creo que de todos es conocidos los atributos de Dios. ¿Quién aquí no sabe que Dios lo sabe todo? Dios lo sabe todo. No hay nada que Dios no sepa. Y si Él escondió lo que había tomado, era porque Él sabía que estaba mal en lo que estaba haciendo. Y también sabía que el Dios al que servía lo sabía todo. Había plena conciencia. Yo creo que no es falta de conocimiento, no es falta de advertencia, es falta de conciencia de las consecuencias. Necesitamos tener conciencia. Yo creo que usted tal vez no lo sabe, pero en la mitad de los Estados Unidos, de los 50 estados de la nación, en la mitad de ellos, 25, existe la ley de los 3 strikes. ¿Sí la han escuchado? Es muy famosa en California porque allá son bien dracónicos para aplicarla. Son bien estrictos. Lo que es que como el béisbol, por eso le llaman la ley de los 3 strikes. Ustedes saben que en el béisbol 3 strikes y fuera. Entonces, esa ley también hay en 25 estados. Si usted comete 3 crímenes, al tercero usted se queda en la cárcel de por vida sin oportunidad de que le den libertad nunca. Sin oportunidad de libertad. Hay personas que están en la cárcel en Alabama, allá en California, por un par de calcetines. Se robaron un par de calcetines, pero es la tercera vez que cometían un crimen y por un par de calcetines están presos toda su vida. En Alabama hay gente que por robarse una bicicleta de la calle, presos de por toda la vida. O sea, han cometido dos crímenes, al tercero una bicicleta en la calle, presos toda la vida. ¿Ustedes piensan que esas personas que cometieron el tercer strike no tenían conocimiento de lo que les iba a pasar? ¿Ustedes creen que cuando los agarraron la segunda vez
no les dijeron, solo te queda una. Ustedes piensan que la corte solo te va a sacar la segunda vez y no te va a advertir abundantemente. Hermanos, si uno va a un citatorio por una cosa de tránsito y le dicen a uno hasta el cansancio. Imagínense a esta gente que es serio porque van a perder su libertad de por vida. Yo creo, hermanos, que es que no queremos aceptar el concepto de lo prohibido, el concepto de lo consagrado a Dios. Y las consecuencias de negarnos a obedecer es que cometemos el pecado. Y ese pecado afecta a otros. Puede pasar desapercibido y trae serias consecuencias. Necesitamos estar conscientes de lo que hace el pecado en nuestras vidas para que entonces podamos trabajar más fuertemente en prevenirlo. Cada uno conoce su pecado. El pecado mío no es el pecado tuyo. Mi problema no es el tuyo. Tu problema es diferente. Tal vez tu problema sea socialmente aceptable. Tal vez tu problema sea desapercibido por toda la iglesia. Yo he conocido gente que ha venido a la iglesia por años y a los 20 años de conocerlo aparece que hacía algo que ha tenido costumbre de hacerlo siempre. Nadie estaba enterado. Hay pecados que son ocultos. Hermano, no creas que tu pecado oculto no afecta tu vida. No es posible que tú puedas tener una buena relación con Dios, que Jesús esté en la sala de tu corazón, si en la azotea tienes metido a Satanás. No es posible. No es posible. Limpiemos nuestra vida. Amén. Porque está consagrada al Señor. Amén. Tenemos que tener esa conciencia.